Hay algunas cosas que a lo mejor en esta mañana le volaron la cabeza como a nosotros también. Algún día cuando yo oí aquello de que pues ya no soy pecador, híjole, yo dije, ¿cómo no? Pero gracias a Dios porque la palabra nos va enseñando la profundidad de todo esto. Y bueno, de la lección anterior que estábamos viendo acerca de que todo fue hecho por la palabra, estábamos hablando de una recomendación que nos daba el Señor. Voy a pedirle a alguien que lea, me quedó pendiente un versículo, Hechos 17, del 11 al 12. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Levante la mano. ¿Perdón? Ahí hay un valiente. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Fíjense, entonces aquí nos habla de alguien, dice que aquellos, mencioné los amigos de Berea, ¿no? Los hermanos de Berea, que dice que ellos eran muy nobles porque no se conformaban. Y eso es algo bien importante, hermano. Tú no te conformes solamente con lo que oyes, comprueba si todo se ajusta a lo que la Biblia habla. Y esto nos librará de continuar en conceptos y tradiciones. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de desaprender, y desaprender quiere decir dejar a un lado, desechar aquellas cosas que no fueron, como decía el pastor Israel, de acuerdo a lo que dice el Señor, y aprender. O sea que hay que hacer algo, desaprender y aprender. ¿Qué vamos a aprender? Lo que realmente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y si tienes alguna duda, no te quedes con ella. No te quedes con ella. Por ejemplo, yo cuando empecé a oír del propósito eterno, como dicen, pregunté, bueno, ¿y esto con qué se come o dónde lo venden, no? Y Dios me llevó a buscar en la palabra. Lo que les acabo de comentar no es algo que me lo hayan dado en una enseñanza, no. Eso fue algo que Dios me dijo, mira, mi propósito eterno es mío, es así y así y así y así. Entonces, si alguna cosa usted en esta mañana lo deja un poquito inquieto, vaya a la palabra. Ahí en su tiempo de comunión con el Señor, dígale, Señor, no entiendo esto. Y sabe que el Señor le va a decir, porque el Señor es hermoso, de veras, porque el Espíritu Santo dice que Él nos guiará a toda la verdad. Amén. Ahora, fuera de la palabra de Dios no hay nada, y así creceremos, fíjense, como iglesia. Porque ahora lo importante no es que usted crezca, que la iglesia crezca, que el reino de Dios se extienda. O sea, nosotros no estamos aquí solamente para decir, yo soy lo máximo. No, 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 no. Por eso decía yo hace rato, qué importante es que entendamos, somos un cuerpo, somos una familia. A ti te debe interesar el hermano que está al lado. No sé, a lo mejor todavía hay muchas cosas que no entienden, ¿no? Pero tú puedes, con la ayuda de Dios, compartirle de lo que tú vas entendiendo, y entonces las cosas van a cambiar. Amén. Bueno, vamos a la segunda lección de esta enseñanza. Esta lección se titula Definidos. Definidos. ¿Y qué entenderíamos nosotros por la palabra definido? ¿Qué es algo definido? ¿Es un concepto? Dice la hermana, establecido. Algo delimitado. ¿Qué más podríamos decir del concepto de definidos? Algo preciso, exactamente. ¿Qué más? ¿No se oye? Original. Algo que te hace ser. ¿Qué otra cosa sería? Establecido, muy bien. Fíjense, la palabra definido significa algo que está claro, preciso y concreto. ¿Perdón? No le oigo.
¿Desarrollo de un qué? De un contenido, muy bien. Dice la hermana, desarrollo de un contenido, pero que es algo claro, preciso y concreto, ¿verdad? A veces se dice, es que tú no estás definido, tú no sabes qué quieres, tú no sabes ni para dónde vas, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a hablar algo como nosotros tenemos que ser definidos, tener claro, tener preciso y concreto en lo que ahora creemos. Dice que la verdad nos define y el no conocer la verdad nos hace errar. Ahora, vamos a hablar acerca de las etapas de la humanidad. ¿Qué es para usted una etapa? Periodo de tiempo. ¿Qué otra cosa? Proceso. Etapa de tiempo, proceso. ¿Qué más es una etapa? Parte de algo. ¿Qué más? Es un desarrollo en acción. No sé, ¿verdad? Pero como que lo siento así como que dijeron, híjole, no pensamos que la hermana nos fuera a preguntar, ¿verdad? Yo soy bien preguntona, porque a mí no me gusta que nada más yo hable. Si no, pues ese no es el caso, ¿verdad? A veces por eso tenemos problemas con Dios, porque estamos hable y hable y hable. ¿Y a qué horas habla Dios? Tenemos que aprender a oírlo. Yo les digo, no, la oración no es la lista del supermercado que llevas cuando vas al mercado. Necesito 1 kilo de jitomate, 1 kilo de cebolla. No, la oración es otra cosa. No vamos a hablar ahorita de oración. Pero las etapas, hermano, la etapa es un periodo, como dijo alguien, de desarrollo y se diferencia de otras etapas, de otros periodos de tiempo. Son etapas en desarrollo o como alguien dijo, es un proceso que va de paso a paso. Y allí oímos, si tenemos un ejemplo de etapas, la etapa de la niñez, que tiene un tiempo. La niñez aquí no sé si haya una maestra o algo que diga, la etapa de la niñez, ¿de cuándo a cuándo se considera? 0 a 4 años la niñez. ¿Y luego cuál viene? La infantil, que es de 4 a 12. Y después de 12 viene la adolescencia, ¿verdad? Y luego viene la juventud, ¿verdad? Aquí tenemos muchos jóvenes. Entonces, para que entendamos, vamos a hablar de las etapas de la humanidad, las etapas por las cuales ha pasado la humanidad desde que el Señor creó este mundo. Y vamos a ver la primera etapa, que fue fíjense, ya hablamos qué cosa es la verdad y qué es para usted algo presente. ¿Qué entiende por presente? El pastor nos habló de la verdad presente. ¿Qué es algo presente? Lo que se vive ahorita, fíjense, qué importante, ¿no? Entonces, algo presente es un mensaje actual revelado por Dios para un momento específico. La verdad nos lleva a tener claro y preciso, oiga bien esto y lo voy a repetir para que lo anote. La verdad nos lleva a tener claro y preciso lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la primera etapa, que fue la verdad presente para Adán, o sea, fue la verdad que podía funcionar en ese momento. Y vamos a leer allí en Génesis 2, 16 al 17. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Génesis 2, 16 al 17. A ver, por ahí está Isaí con el micrófono. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Fíjense, cuando el Señor le da esta indicación a Adán, también le habla de una consecuencia.
porque en esa etapa la vida de ellos estaba gobernada por la obediencia. Allí le dice el Señor, si tú obedeces, no vas a morir. Todo estaba condicionado a cumplir las instrucciones. Oiga bien, esa fue la etapa presente para Adán. Vamos a ver qué dice Génesis 1:28. Génesis 1:28, ¿quién lo tiene? Para que lo lea, por favor. Luego Dios les bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales que corren por el suelo. Dice que los bendijo Dios, fíjense, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Dando indicaciones de que si ellos aceptaban la instrucción que les había dado, allí es donde vemos cómo el Señor les entregó la autoridad. Fíjense cuando dice, y van a hacer esto, sojuzgad es gobernar. Palabra sojuzgad significa gobernar. Entonces, pero todo lo anterior era el resultado de mantenerse en la palabra que el Señor les había dado. O sea, estaba condicionada. Si obedeces, vas a lograr esto, vas a ser multiplicado, vas a ser bendecido. ¿Por qué queremos compartir esto de la primera etapa de Adán, del Edén? Porque vamos a llegar al momento donde vamos a ver la diferencia en la verdad presente para nosotros hoy. Eso fue lo primero que pasó. Vamos a la segunda etapa. Esa verdad que ellos tenían, así como estaba, se la transmitieron a los hijos que el Señor les dio. La verdad para los hijos de Adán ya no está en el árbol, sino en el sacrificio. Después de pecar, Adán le requiere el Señor un sacrificio y Dios lo inicia proyectando en el sacrificio de Cristo. ¿Sabían ustedes que el primer sacrificio lo hizo Dios? ¿Sabía eso? El primer sacrificio de un animal lo hizo el Señor. Y vamos a ver que el sacrificio de una víctima inocente al final de la primera etapa fue para cubrir. Vimos que el Señor sacó, ¿verdad?, a Adán y a Eva porque ya no podían estar en su presencia a causa del pecado. Pero a mí lo que me llena de mucho gozo es que Dios, al no tener comunión con ellos, fíjense, allí vemos ese amor tan especial de Dios, que cuando Él no ignora que ya se rompió todo lo que Adán tenía con el Señor, y el Señor no dice, bueno, qué pena me da tu caso, ya pecaste, pues vas para afuera. Pero no, el Señor dice que no ignora la condición del hombre y los cubre. Ellos dicen que de inmediato, ¿qué hicieron cuando se vieron desnudos? ¿Qué buscaron? ¿Perdón? ¿Qué hicieron? Se taparon, buscaron cubrir. Y el Señor les dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo, verdad? Y ellos lo primero que hacen, lo que encuentran a la mano es cubrirse con unas hojas de higuera. Pero fíjense, el Señor va más allá. Y dice que sacrifica un animal y los cubre con pieles. Y esto nos habla de que Dios, hermanos, siempre ha tenido un cuidado especial. Y allí es donde entramos un poquito con lo que estábamos hablando hace rato de la perfección. El Señor no ignora que en algún momento tú te vas a equivocar. Pero algo que a mí un día el Señor me hablaba, si alguien se equivoca no deja de ser hijo de Dios. Por allí hay un tema muy trillado, que si se pierde o no se pierde la salvación.
Y yo nada más le pregunto y se lo dejo allí. ¿Quién le salvó a usted? ¿Quién le salvó? ¿Cristo o fue usted? Si Cristo lo salvó, dice que Él no cambia de parecer, ¿verdad? Él no cambia de parecer. Entonces, en algún momento es como, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Creo que todos, ¿verdad? Y yo no sé si a alguien le ha tocado el dolor de que su hijo haya ido a la cárcel. No lo sé. Pero si en algún momento alguien de nuestros hijos la riega y llega a caer en la cárcel, ¿va a dejar de ser su hijo? O usted le va a decir, bueno, algunos papás, ¿verdad? Yo espero que aquí no haya ninguno. Pero algunos papás cuando se enojan le dicen, yo ya no eres mi hijo. Y en el tiempo antiguo, si una muchacha salía embarazada, te vas porque ya no eres mi hija. Se llegó a hacer. Pero ahora en la gracia del Señor, si en algún momento te equivocas, Dios no te va a decir, sabes que ya no quiero nada contigo, fúchala. Porque ahorita está en calidad de padre. Va a llegar un día donde el Señor tomará su lugar como juez. Eso va a ser otra cosa. Pero ahorita está como papá. Y nosotros tenemos que aprovechar ahorita la gracia de Dios, que ahora es nuestro Padre. Amén. Amén, hermanos. No los veo muy convencidos. Pero si no lo cree, vaya a la Escritura. Dice el Señor que Él no olvida la obra de sus manos. Y habría mucho que decir al respecto de eso. Amén. Ahora, el Señor no dijo, bueno, pues qué pena me da tu caso y ahí arréglatelas como puedas. No, al Señor le dolió verlos, que ahora estaban fuera de su comunión, habían perdido la autoridad, ahora tenían que trabajar y allí es donde vienen todas aquellas cosas, ¿no? Cuando dice que la mujer para que tenga un hijo va a tener que sufrir, ¿no? Entonces, no porque Dios fuera malo, sino porque tuvo el privilegio, yo me imagino, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dice la palabra, que vivían en un ambiente donde nada les costaba. A la hora que tenían hambre, ¿qué hacían? No tenían que ir a labrar la tierra, ¿o sí? Ahí estaban los alimentos a la mano. Imagínense, dice que Dios se paseaba en medio de ellos. ¿Sí? Pero bueno, entonces el Señor no ignoró la condición en la que ellos estaban. Lo que Dios pedía en respuesta a la obediencia es un sacrificio de sangre. Y la Biblia habla que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y allí tenemos el ejemplo acerca de una ofrenda que Dios permitió en Abel y en Caín, que fue una ofrenda. La de Abel fue agradable porque como Dios la pidió, a Abel se la ofreció al Señor. Sin embargo, Caín pues trajo la ofrenda pues más bien por compromiso. Dijo, bueno, pues quiere el Señor una ofrenda, le voy a llevar eso. Y la ofrenda de lo que fue agradable ante Dios es que Abel lo hizo tal y como él se lo había mandado. O sea, Abel siguió instrucciones, Caín no. Por eso, hermanos, la verdad es que nosotros podemos tener muchas actividades, pero eso no es lo importante. Lo importante realmente, ¿por qué razón lo estamos haciendo? Para Dios lo más importante es, ¿por qué haces esto? ¿Para que te vea el pastor? ¿Para que te vean los hermanos, como decía el hermano ayer acerca del servicio? ¿O lo estás haciendo porque realmente tú reconoces la grandeza de todo lo que has recibido por el Señor? O sea, ¿cuáles son los motivos que te llevan a ti a ofrecerle un sacrificio al Señor? Porque Abel dice que siguió instrucciones y ese sacrificio por eso fue agradable, aparte de que era un sacrificio de sangre. Y fíjense, vamos a ver allí en Hebreos 11:4, cuando dice que por la fe, por la confianza en el Señor, Abel no cuestionó al Señor. Lea por favor Hebreos 11:4.
Estamos en la segunda etapa de la humanidad, que es la verdad presente para los hijos de Adán. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 11:4. A ver. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjense, o sea que dice que la fe, dice que por la fe Abraham Abel le ofreció un sacrificio más excelente, porque la fe es creer y el resultado es la obediencia. La obediencia. Ajá. Por eso dice que fue una ofrenda agradable porque obedeció lo que Dios le dijo. Y fíjense, la verdad es que el que le ofrezcamos algo a Dios debe ser algo natural, no presionado. Hay gente que a veces dice, bueno, pues con tal de que no vayan a decir algo de mí, pues lo voy a hacer. No, hermanos, lo que tú le ofrezcas a Dios, si le ofreces tu tiempo, si le ofreces tus talentos, si le ofreces los dones que Dios te ha dado, hazlo porque no solo crees, estás agradecido con el Señor. Amén. No lo vas a hacer porque alguien te diga, no, es que tienes, ¿no? Y cuántos cuestionamientos hay hoy sobre el diezmo, sobre la ofrenda y un montón de pleitos, ¿no? Hermanos, si vamos a ese tema, el Nuevo Testamento no habla de diezmos, habla de ofrendas. Y la ofrenda no es el diezmo, la ofrenda es algo que supera el 10%. Amén. Amén, hermanos. Y allí no nos gusta, ¿verdad? Porque ya va a hablar de dinero el hermano. No, hermanos, yo no vengo a hablar de dinero. Entonces, Abel, de una manera natural, voluntaria, ofreció su ofrenda. No porque alguien lo presionara, no porque alguien le dijera, te toca y tienes que hacer esto, ¿no? Como recuerdo, y hablando de lo que decía ahorita el hermano Israel acerca del Talmud de la iglesia cristiana. Tienen que venir el domingo a las 5 de la mañana, porque así las mujeres antiguas fueron las primeras que llegaron cuando Cristo resucitó. Y sí es cierto. Y no digo que sea malo que lo hagan, no sé si aquí lo hagan, ¿verdad? Yo hace muchos años que no hacemos eso. Pero a veces es que tenemos que estar allí. Y hay que estar a las 5 de la mañana, y ahí tienes a la gente toda adormecida y ahí viene, ¿no? No, hermano, debe ser natural. ¿Quieres venir a las 5 de la mañana? Qué bueno, y si quieres venir a las 4 también. Pero debe ser algo natural. Lo que tú le ofrezcas a Dios tiene que ser de manera natural y voluntaria. Nadie te fuerza. Pero hay gente que todavía vive, no, ¿y qué van a decir? Y luego los hermanos, y si no llevo los tamales, y ahí entramos en otro rollo, ¿no? Y no se me queden serios, porque eso es la vida de los cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces dicen, ay, pues, ¿por qué no ponen a la hermana? Siempre me ponen a mí. Oye, hermano, quiero decirle una cosa, hermano. Un día alguien me preguntó y me dijo, oiga, ¿y usted no se ha cansado de servir a Dios? Oiga, tengo 49 años que conocí a Cristo. Créanme que no me pesa. Ayer me decía el hermano Israel y su esposa, si quiere, hermana, ¿qué desea descansar? Pues el viaje, ¿no? Ayer tardé 1:30 más del tiempo normal porque hubo ahí un accidente, ¿no? Y le digo, pues si yo no estoy cansada, vamos a la iglesia. Y valió la pena, porque Dios tenía una palabra para mí. Pero nadie me obligó, ¿eh? Yo pude haber dicho, ay, sí, estoy cansada, con permiso me voy a dormir. Además ya estoy viejita, ¿no? Porque dicen que los viejitos deben dormir su siesta. Quiero decirle que no tengo siesta, no puedo dormir en el día. ¿Por qué? No sé. Y yo veo a los abuelitos que se sientan allí y al ratito están bien dormidos.
A los grandes también, ¿verdad? Y luego en la prédica están, empújalo, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque todo tiene que ser natural, hermanos, voluntario. ¿Cuántos tienen que pensarlo para respirar? ¿Tú respiras natural? Nadie te dice, a ver, respira. ¿O sí? No, hermano, esa debe ser la manera de ofrecerle algo al Señor. De manera natural, voluntario, nadie te forza, no estás obligado. Amén. Imagínense, y les voy a platicar una anécdota porque conocí al papá de Israel y alguna vez se hospedó en mi casa y me dejó un saco. Y un día me dijo el hermano, ya me voy, y se fue y dejó el saco. Y al poco tiempo mi hijo iba a ir a verlo, porque pues gracias a Dios tuvimos una amistad muy profunda con el hermano Raimundo. Y un día estaba orando, le digo a mi hijo, ¿cuándo te vas a ir? No, pues qué tal día. Y estaba llorando y de pronto el Señor me dice, ponle un sobre esto a Raimundo. A mí no me dijo Dios, oye, ¿tienes dinero? Porque siempre, pues a ver si me alcanza, ¿no? Y yo agarré y lo que el Señor me dijo, ponle esto, pero que nadie sepa. Y agarré y metí el sobre con lo que el Señor me dijo. Y el día que mi hijo se iba, le dije, por favor, le entregas al hermano Raimundo su saco, pero no se te vaya a olvidar, no quiero que me vayas a regresar el saco. Y ya se fue mi hijo. Y me dijo, oye, mamá, dice, ¿qué crees? Que Dios hizo un milagro. Le dije, sí, ¿por qué? Dice, fíjate que cuando llegué y entregué el saco, su mamá de Irra siempre revisaba las bolsas del hermano, porque luego traía papelitos de algún teléfono, de alguna cosa que le hayan dado por allí. Y que de pronto la hermana siente allí algo que no era un papel, era un sobre. Y le dice, Ray, dice, ya llegó la bendición. La hermana no sabía qué era. Y el hermano Raimundo se puso a llorar delante de mi hijo porque le dijo, mira, yo tenía que hacer un pago ahorita, hoy, y exactamente lo que llegó es lo que el Señor necesita para que yo lo haga. Hermanos, si tú de veras empiezas a tener esa comunión con el Señor, tú vas a hacer cosas que en la vida, en la vida. Yo por años estuve cerca de los muchachos, de estos amigos Vázquez. Y quiero decirle, a mí nunca nadie me dio un peso para ir a verlos. Yo pagaba en ese tiempo mis camiones. Y yo iba, porque Dios me dio el privilegio de haber estado con ellos cuando sus papás murieron. Y le platicaba al hermano que el día que lo sepultaron, pues era mi amigo, no era mi pastor, hablando de que yo me congregara con él, ¿no? Y yo ya voy para afuera del panteón y le dije, bueno, Señor, pues ya estuvimos con el hermano, pues ya te lo llevaste, ya ahí nos vemos, ¿no? Y me dijo el Señor, ¿qué crees? No ha terminado tu tarea. Y hasta hoy, aquí ando con ellos. ¿Cómo ve? Tuve problemas en la iglesia, como decía yo, la iglesia organizada, porque hay que estar en el culto. Y cuando yo fui le dije al pastor, ¿qué cree? Yo tengo otra tarea. Porque cada rato iba yo a Monterrey, ¿te acuerdas, Israelito? Cada rato iba a Monterrey. Y ya no pude estar en la iglesia como siempre, ¿no? Y si faltas a la reunión, no tomas la Santa Cena, y si no vienes a la iglesia, no puedes cantar, y si no vienes a la iglesia, no puedes predicar. Fíjense nada más qué normas. Nosotros teníamos la reunión a las 9:30 y el pastor decía, tú vas a dirigir la alabanza, tienes que estar aquí a las 9:30. Si tú llegabas a las 9:31, es más, el pastor ni te decía nada. Cuando empezaba, aquí estaba el pastor. Así que nada de que llego corriendo, que se me atravesó el camión, que no llegó. No, Señor, usted tiene que estar aquí a las 9:30.
si quiere servir a Dios, y si no, siéntese. ¿Qué le parece? Hoy, no sé aquí si sean tan formales los hermanos, pero nosotros debemos venir con el tiempo necesario porque vamos a servir al Señor. No porque nos impongan un reglamento ni nos pongan un horario. Porque todo debe ser natural y voluntario. Amén. Aleluya. Por eso Abel se mantuvo en esa verdad. Fíjense, y el modelo establecido por Dios para esa verdad en el tiempo de Abel era el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Y aquí vamos a reflexionar acerca de que derramar sangre tenía un costo, hermanos. Los animalitos no eran muy baratos, ¿verdad? Hoy no sé cuánto valga una oveja, un borrego, no sé, pero son caros. La barbacoa es cara. Aquí no sé cuánto, si hagan la barbacoa de borrego, pero en México la barbacoa vale 700 pesos el kilo. ¿Cómo ve? Y bueno, no puedo decir que solo los ricos la comen, ¿verdad? Pero no cualquiera va a ir a comer barbacoa porque está cara, ¿no? Entonces, el derramamiento de sangre tenía un costo. Y hoy en nosotros, hermanos, fíjense, nosotros ya no tenemos que ofrecer un sacrificio de llevar un animalito, pero hoy el sacrificio es la renuncia. Nos han estado hablando acerca de la renuncia a nosotros mismos, porque hoy, fíjense, mucha gente dice, sí, yo creo en Dios y para mí es lo máximo, ¿no? Pero cada quien vive su vida a su manera. Cada quien busca agradarse a sí mismo, como la enseñanza de ayer, ¿no? Que muchos buscan el ser evidenciados, resaltados y demás, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que vivir para el Señor. Para el Señor. Si tú todavía eres importante, hermano, déjame decirte que necesitas bajarte de la nube. Amén. Necesitas bajarte de la nube, porque ahora no le vas a ofrecer un animal al Señor, pero le vas a ofrecer esa vida que Él te ha depositado para que esa vida pueda dar fruto agradable siguiendo las instrucciones del Señor. Amén. Amén, hermanos. Y seguro, fíjense, y vamos a ver rápidamente, aquí hay 2 versículos. Si alguien dice, bueno, entonces, ¿qué sacrificios quiere el Señor? Ya no le vamos a ofrecer un animalito, pero vamos a ver qué quiere el Señor. Vamos a buscar allí en Romanos capítulo 12, el versículo 1. Y cuando estamos hablando de renunciar a nuestra propia persona, a nuestros propios anhelos, porque a veces nosotros vamos y le decimos al Señor, Señor, yo tengo este proyecto, pero bendícelo tú. No, hermano, el propósito es del Señor. Tú puedes tener algún plan, pero no para que Dios lo bendiga, para que Dios te indique si es así o no es así, eso es otra cosa. Pero vamos a ver qué dice Romanos 12:1. A ver si lo quiere leer alguien. A ver por acá el micrófono, ¿dónde anda? Aquí la hermana creo que quiere leerlo. Y otro que prepare, por favor, Hebreos 13:15. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vosotros vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, entonces dice que ofrezcamos ¿qué cosa? Nuestra vida en un sacrificio agradable ¿a quién? Al Señor. ¿Y cuándo es ese sacrificio agradable a Dios? Cuando tú te rindes al Señor, cuando le dices, Señor, gobierna mi vida, gobierna mis pensamientos, gobierna mi manera de pensar. Entonces, tú le estás ofreciendo un sacrificio agradable al Señor. ¿Qué dice allí en Hebreos 13:15? ¿Alguien que nos ayude, por favor? Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que ahora quiere el Señor? A ver, ¿quién oyó esa palabra? ¿Sacrificios de qué? De alabanza.
Y sabes que la alabanza no es solo cuando vienes aquí y cantas y levantas tus manos, no. Tú alabas a Dios cuando tú allí donde estás expresando a Cristo. Cuando allí en tu manera de vivir la gente va a ver cómo para ti estás alabando la obra del Señor. Por eso nosotros hoy no tenemos que traer aquí un animal para que podamos ser agradables al Señor. Dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza. ¿Y qué más? A ver, como que no me quedó muy completo. Hebreos 13:15. A ver. Dice, y así que ofrezcamos siempre, fíjense, siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. O sea, donde quiera que estés, a lo mejor te van a decir, ay, tú siempre estás hablando de Cristo, pues no tienes otra cosa, ¿verdad? Y estás alabando al Señor, no solo cuando vienes aquí y cantas una alabanza y qué bonito, ¿verdad? No, tú alabas al Señor allí donde vives, allí donde estás. Estás ofreciendo un sacrificio de alabanza cuando tú estás sometido al Señor, cuando Dios gobierna tu vida. Amén. Ahora, vamos con la tercera etapa, que es la verdad presente para Enoc. Dice la palabra de Dios que por la fe Enoc no vio muerte. Fue traspuesto porque caminó por agradar a Dios. Y fíjense, el resultado de ese caminar con Dios de Enoc fue de oír a Dios. Él siempre estaba no solo en una comunión, sino estaba oyendo lo que el Señor quería. Y me llamó mucho la atención porque ¿alguien sabe quiénes otros no vieron la muerte? Así como Enoc. Elías. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Perdón? En un carro de fuego se fue. ¿Quién otro? Ya ven por qué necesitamos. Enoc es el del que estamos hablando, pero hay otro personaje. Ya, sí, fue Elías. Pues está Moisés. Dicen que hasta hoy no se encuentra el cuerpo de Moisés, ¿o sí? El Señor le dijo, sube, ¿no? ¿No lo ha leído? ¿No lo sabe? Léalo. Cuando termina la historia de la vida de Moisés, allí dice que el Señor le dijo, sube a tal monte, y allí desapareció, ya nadie lo volvió a ver. Y está nuestro Señor Jesucristo, que después de que resucitó, ¿qué pasó? Ascendió a los cielos. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? No dice cómo fue, pero dice que fue levantado a los cielos. ¿Por qué fue en ellos? Porque a pesar, ellos también tuvieron sus tiempos de dudas. Pero a pesar de sus dudas, ellos se ocuparon en que tuvieran fíjense, a veces decimos, la gente necesita a Cristo para decimos, lo que predicamos aquí no es una religión, es una relación. No, las relaciones se acaban. Lo que tenemos con el Señor es una común unión, porque estamos unidos con Él. Desde el momento en que usted creyó en Cristo, se unió al Señor. Y dice que ahora somos uno con Él. Entonces, ahora es una palabra distinta, no solo de sacrificio, sino que dice que no caminó con Dios porque no entabló una relación íntima con Dios. Hablaba con Él, fíjense, hablaba con Él y cuando menos sintió le dijo, vámonos. Y Jesús, usted va a encontrar allí en el Evangelio de Juan, que Jesús siempre dijo, yo hago lo que veo hacer al Padre. Fíjense, o sea, Él era el Hijo de Dios, pero Él siguió siempre las instrucciones del Padre. Y en todas ellas cumplir los anhelos del Padre. Yo quiero decirle,
el propósito eterno de Dios son los anhelos del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Eso lo tenemos que descubrir nosotros. ¿A través de qué? De esa comunión que tenemos. Cuando el Señor te diga, ¿sabes qué? ¿Cómo te llama? ¿Cómo se llama, hermanita? Mari, ve a orar para allá, por aquel enfermo que está allá. El anhelo del Padre es que la palabra llegue allá, no te va a mandar el pastor. Platicábamos con los muchachos hace rato, cuando uno está en esa comunión con Dios, el Señor te va a llevar a hacer cosas que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Y te quedas sorprendido, porque dices, Señor, pues yo no esperé estar aquí, ¿no? Les comentaba a los hermanos que yo me encontré un día una mujer que tenía 1 año de no bañarse, estaba anclada en una cama. Y allí me llevó el Señor a hablarle. Y allí me llevó el Señor a trabajar con ella 1 año, hasta que el Señor la levantó de esa cama. ¿Se imagina el ambiente de una gente que tiene 1 año que no se baña? ¿Como para qué le gusta? Y que Dios la mande allí. Si el Señor dijo, porque vino la hermana y me dijo, oiga, ¿qué cree que hay una persona que está muy enferma? Bla, bla, bla. Pues vamos a ver. Y ahí vamos. Porque es el anhelo del Padre que esa mujer sea sacada de allí y conozca al Señor. Entonces necesitamos esa comunión. No es solo pedir, donde decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y hablo mucho de esto porque fue una vivencia que yo tuve. Su papá de Israel, allá en su escritorio, tenía unas hojitas, porque él atendía a mucha gente. Y esa hojita decía, fíjese, oiga bien, y es para que se lo lleve usted, ¿qué vas a hacer con Jesús hoy? No decía, ¿qué vas a hacer por Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Su papá de Israel todavía no llegó a esta etapa donde estamos nosotros ahorita hablando de la verdad presente, pero él sabía quién tenía a Cristo. Y él decía, ¿qué vas a hacer con Jesús hoy? Y hágase esa pregunta todos los días, Señor, ¿qué voy a hacer contigo? Aquí estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le va a indicar si usted se deja, si usted le dice, aquí estoy para oír. ¿Amén? Esa fue la vida de Enoc. Por eso de pronto el Señor lo dice, el Señor lo desapareció. Amén. Ahora viene la 4ª etapa, la etapa, la verdad presente para Noé. Vamos a ver qué dice Génesis 9:14. ¿No hay nadie? A ver, por allí. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará de ver entonces mi arco en las nubes. ¿Perdón? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará de ver entonces mi arco en las nubes. A ver. Vamos a ver cuando le dice al Señor, hazte un arca, a ver quién lo encuentra rápidamente, es en Génesis. Yo creo que está mal esta cita y no la... ¿Qué cita es? Es Génesis 6:14. 6:14, entonces estaba mal la cita. A ver, hermana, léala, por favor. Por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Allí. Entonces aquí dice que para Noé la palabra fue distinta porque Dios le dice, construye un arca. Esta fue la verdad presente para Noé. Ahora,
En esa etapa de cuando el Señor le da esta indicación, todo aquel que quería caminar en la verdad de Dios tenía que aceptar la necesidad, fíjense, de un medio de salvación, porque Noé les empezó a hablar de que el Señor iba a traer un juicio. Y entonces le dice a Noé, hazte un arca, y allí la humanidad tenía que invertir su tiempo y recursos, ya que sería el medio de salvación para ellos. Fíjense, cuando Dios ve que la maldad se había multiplicado, porque así dice la Biblia, cuando Dios ve que la maldad se ha multiplicado, le ordena a Noé hacer un arca. El arca es un símbolo de Cristo, hermanos. El arca la puso el Señor para protección y salvación, pero eso es Cristo. Eso es Cristo. Es un símbolo de Cristo porque era el medio de que supieran, fíjense, el que el Señor decretara que había que hacer un arca, era porque la gente tenía que saber que había un juicio por la dureza del corazón, pero también para preservar, fíjense, el arca no solamente fue para anunciar el juicio de Dios por la dureza del corazón, sino también para librar a aquellos que amaban a Dios. ¿Y quiénes eran los que amaban a Dios? Pues Noé y su familia, los demás, cero. Y fue una etapa muy difícil para Noé, porque no fue fácil que recibiera, fíjense, cuando Noé empezó a hablar que el Señor iba a destruir la tierra, la gente se empezó a burlar y a decir, estás mal, aquí nunca ha llovido, etcétera, ¿no? Noé soportó las burlas, los desprecios, y sobre todo algo que me encanta es saber que Noé no contaba con la tecnología que hoy hay para hacer un arca. No sé cómo Dios le dio entendimiento para hacerla, pero no tenía nada más que puras tablas, no había nada como ahorita tenemos. Sin embargo, fíjense, por 120 años Noé predicó el arrepentimiento. A veces nosotros le hablamos a una persona y ya estamos cansados. Ay, es que no entiende, es que por más que le digo, es que así, ¿no? Hermano, Noé anunció que Dios quería que no pereciera 120 años. Y esto es bien importante, hermanos, porque Dios quería que solo Noé y su familia se salvaran, ¿no? Dios usó a Noé para darle a conocer un camino de salvación, porque ciertamente iba a venir un juicio, lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Dice el Señor que Él no quiere que ninguno perezca, entonces nosotros tenemos que anunciar el Evangelio porque es el único medio para que la gente no se pierda de una manera en la eternidad. Ahora, entonces ya dijimos lo que simboliza el arca. Entonces, sin embargo, era algo que les parecía locura. Y la generación de Noé, como estaban todos en una oscuridad, dice que se dedicaron a comer, a beber y a reírse de Noé, ¿no? De decir, pues este amigo está loco, ¿no? Como que Dios va a destruir la tierra. Pero así es hoy, fíjense, solo en Cristo estamos protegidos. Si quieres salvar la vida que Él te depositó, también vamos a enfrentar, hermanos, rechazo, burlas, críticas, nos van a decir hipócritas, nos van a decir de muchas maneras, pero nosotros por eso tenemos que estar seguros en quién hemos creído. No importa que alguien, aún nuestra familia, nos diga, decía alguien, ¿no? Cuando llegó a la iglesia estaba con mucho gozo y todo, ¿no? Y por ahí un amable hermano llegó y le dijo, ay, mira, 2 años y ya se te pasa. No, hermano, el gozo del Señor permanece para siempre. No es para una temporada, estamos hablando de etapas. Pero lo más importante, hermanos, que nosotros seamos fieles, que podamos llegar a la meta que el Señor nos ha trazado. ¿Sí? Dijo el Señor a través de Pablo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a la quinta etapa, la verdad presente para Abraham. Y vamos a ver allí en Génesis 12:1. A ver quién nos quiere ayudar para que corra el del micrófono. Bueno, aprovecho algunos que seguramente se acaban de conectar. Bienvenidos. Estamos aquí en Tuxpan compartiendo de la verdad presente.
bienvenidos a todos, aunque no los vea yo por allí. A ver. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Y ve a la tierra que te mostraré. Amén. Fíjense, y a Abraham no le fue fácil separarse de la familia, pero allí hay un detalle que me llama mucho la atención, que dice que Dios le dijo sal, no le dijo salgan, le dijo sal. ¿A quién estaba mandando? A Abraham nada más, ¿no? Pero fíjense, como luego nosotros también, no le dijo que llevara a alguien. ¿Y alguien sabe a quién se llevó? ¿A quién se llevó? Santo Dios, ya se acabó el tiempo. Híjole. Se llevó a Lot. Y no sé si sepan la historia de todo lo que pasó con Lot, ¿no? Que al rato pues fue una espina para Abraham. Bueno, nos vamos a ir corriendo porque ya se acabó el tiempo. Allí recibe una promesa, fíjense, la promesa que le dio el Señor a Abraham se cumplió en Cristo. Y esa promesa está allí cuando dice que le dijo el Señor a Abraham, dice, obedezco, aunque no sé cómo Dios lo hará, ni a dónde iré, pero sé que es verdad. Y cuando le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, Abraham recibió la buena noticia que se cumplió en Efesios 1:3, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición de Abraham te alcanza a ti por medio de Jesucristo. Y solamente anótale por allí, cuando te digan, a ver, ¿por qué tú dices que eres bendecido para bendecir a otros? Anota Génesis 22:17. Allá lo ves en tu casa. La sexta etapa, y ahí vamos rápido, ya nos quedan unos minutos. Para la nación de Israel, la ley es una verdad de Dios para el pueblo de Israel. Ellos tenían que creer a esta verdad y mantenerse fieles. Fíjense, para Israel aparece Moisés con la ley, pero igual la ley estaba condicionada a recibir si obedecen. Ellos vieron las obras, los prodigios, pero no tenían a Cristo y no creyeron. Por eso no pudieron ellos aceptar a Cristo como el Mesías. Ahora, por esa razón, ellos no creyeron ni aún. Fíjense, Moisés tuvo un problema. Moisés no entró a la tierra prometida, pero nosotros por Cristo estamos en la tierra prometida. Amén. Muy bien. Entonces, en el libro de Éxodo usted va a encontrar una serie de figuras que son la serpiente de bronce, la roca, el maná, la nube. Todo eso son figuras de Cristo. Y habría mucho que decir de eso. Bebieron de la roca, pero no distinguieron quién era la roca. Pero Jesús les dijo, el reino será quitado a ustedes y se les dará a otro. Seguimos con la séptima etapa, que es la verdad presente para la iglesia, que ya el hermano nos daba una cita, nada más anótela. Segunda de Pedro 1:12, porque la iglesia surge en Cristo, allí el misterio de Cristo es revelado. Él haría el cumplimiento de todo lo anunciado, por eso es nuestra realidad presente. Cristo es una realidad, no es promesa. La iglesia es la obra magna porque es una expresión de Cristo, mismo en su naturaleza. Anote Efesios 1:23, que dice que todas las cosas las sometió a los pies de la iglesia. A la iglesia le ha dado autoridad, le dio todo. 1:23, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la verdad presente para la iglesia es Cristo, su obra consumada. Y tenemos allí que hay también la referencia de la iglesia de Jerusalén, que está descrita en Hechos. Y todavía esa iglesia se quedó estancada con verdades anteriores. Son judíos que se han convertido a la fe en Cristo, pero todavía conservan
muchas de sus tradiciones. Y allí podemos ver que les llaman los mesiánicos, y aún todavía muchos de ellos todavía siguen guardando el sábado, siguen con el asunto de los alimentos. Y solamente les comento, allá en México hay un grupo que cuando hacen la Santa Cena compran una oveja, un borrego, lo matan, comen todos juntos y después participan de la cena. ¿Cómo ven? Y como eso, un montón de cosas. Eso nada más de paso. Por último, vamos a ver lo más importante, que es el Evangelio del Nuevo Pacto. Y aquí también tengo mucho que decir, pero el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto fue predicho en Jeremías 31 al 34. Y en Hebreos 9:1 y versículos del 8 al 11 nos habla con detalle de qué cosa representa el Antiguo Pacto. Dice que es el Nuevo Pacto porque algo nuevo no existe, nadie lo ha usado y nos sorprende. El pacto es un acuerdo entre dos o más partes para alguna acción. Y bíblicamente, pacto en la Biblia es el acuerdo, compromiso sagrado entre Dios y personas. Y allí lo pueden encontrar en Gálatas 3, del versículo 15 al 17. Amén. Ahora, el Antiguo Pacto, y esto sí lléveselo muy presente, el Antiguo Pacto, Israel Dios le visitaba, fíjese, no habitaba en ellos. Dios lo visitaba, las bendiciones eran temporales, se cubrían pecados, pero no eran quitados. Había que estar renovando el sacrificio cada año. El perdón era temporal, pero todos esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. Y la verdad presente es lo que yo tengo que creer, obedecer y vivir. La obra de Cristo consumada, si quiere anotarle allí, Hebreos 9, del 11 al 15. Hebreos 9, del 11 al 15 nos habla acerca del poder del sacrificio de Cristo. Y también agregamos Hebreos 8, del 6 al 13. Bueno, por aquí había una lámina, creo que ya no va a alcanzar a que la veamos, ¿verdad? Ya se fue el tiempo. Muy bien. Y por último vamos a ver nosotros, ¿qué pasa cuando no entendemos? Y ya con esto terminamos. Cuando no entendemos ni operamos en la verdad que está en Cristo y el nuevo pacto. Cuando tú no entiendes que ya fuiste bendecido, no disfrutas las riquezas espirituales que ya tienes. Y un día alguien me dijo, porque mucho tiempo viajé a Monterrey, y un día un hermano me dijo, oiga, pues que usted tiene mucho dinero. Le digo, yo sí soy millonaria, porque tengo a Cristo, y las riquezas de Cristo están en mí. Y suena así, ¿no? Y como que alguien me dijo, oiga, pues no veo los billetes, ¿no? Los verdes. Tenemos una riqueza. Y algo que les decía a los muchachos, si Dios te va a enviar a algún lugar, Él ya proveyó todo lo que tú necesites. Yo nunca he ido a predicar para que me den una ofrenda, hermano, y la gloria sea para Dios. A donde yo voy a servir al Señor. Si alguien me dice tenga para que se tome un refresco, perfecto. Y si no, no pasa nada, porque a mí Dios me ha dado todo. Imagínense por años pagar aviones, pues no son 100 pesos, hermanos. Pero el Señor siempre me consigue los vuelos más baratos. Ya a tiempo. ¿Cómo ve? Porque soy la hermana Ofelia, ¿no? Porque yo le digo al Señor, si quieres que vaya, pues tú vas a proveer. Nada más. Amén. Ahora, anote por allí Hebreos 8, del 6 al 13, y decíamos, sigues una persona que no ha entendido, sigue en una mentalidad de pobreza, en todo. Está llena de complejos, siempre está pensando que no es nada, que no sirve para nada, para entender el reino de Dios, y no vive la plenitud. La plenitud es algo que es todo. Les han hablado mucho de la plenitud. Todo lo que Cristo es en todas las áreas de tu vida, tú lo vas a disfrutar cuando entiendes a quién tienes tú en tu corazón. Limitas al Espíritu Santo.
La salvación que Él te dio nadie te la va a quitar porque no es tuya. Pero no vas a poder expresar la nueva vida transformada, que es la única manera que la gente vea a Dios en tu diario vivir. Y allí nos quedamos, me fui. Tenía más que decir, pero el tiempo se acabó. Y gracias, hermanos, por la atención, gracias por aquellos que están en la red. Es un poquito, esto es un asomarnos a la riqueza que usted tiene. Y yo quiero decirle, la mayor alegría es disfrutar con Cristo. Allá en mis tiempos de joven se cantaba un canto que decía: la vida en Cristo es muy hermosa y lo más bello es vivir con Dios. Yo le agradezco a Dios porque disfruto, no porque ya sea una anciana, pero disfruto cada día y hoy más. He platicado con algunas personas cristianas de años y les digo, lo más triste es que no hemos enseñado que el Evangelio es el beneficio que Cristo ganó en la cruz, para que tú vivas la vida que Él preparó desde antes de que llegáramos a esta tierra. Dios le bendiga. Dice segunda de Pedro que estábamos leyendo, dice la palabra: por tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben, dice la palabra, dice y están firmes en la verdad que se les enseñó. Esta palabra lo vimos en la clase la semana pasada. Sí. Nada más se me olvidó, porque no me voy a ir con esa inquietud. ¿Qué dijo el hermano Israel que era la verdad presente? Porque eso sí es muy básico. A ver quién se acuerda, rapidito, un minuto. ¿Sí? ¿Qué dijo el hermano Israel en la clase que habló acerca de la verdad presente? Yo anoté 4 cosas de las que dijo el hermano. Yo no estuve aquí en la clase con él. Bueno, le voy a ayudar. Primeramente, que hay un nuevo rey. ¿Qué más? Un nuevo gobierno. Hay una nueva administración y que es irrevocable. Y le quiero decir, ya no alcancé a compartirles un versículo que dice el Señor: todas las cosas que nos fueron, que quedaron escritas para nuestra enseñanza. No quiere decir por eso que usted no pueda leer el Antiguo Testamento, pero lo del Antiguo Testamento ya no aplica para hoy, porque estamos en una nueva administración, la administración de la gracia y del Espíritu. Amén. Esa es la parte de la expresión que está usando el apóstol Pedro aquí, es aletheia pareimi, ¿sí? Esa es la expresión. Está diciendo: hay un nuevo gobierno, hay una verdad que va a regular todo lo demás, todo lo pasado queda anulado, ¿sí? Ahora es lo nuevo que el Señor está estableciendo en Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo lo nuevo en Cristo. Esa es la verdad presente para nosotros. Vimos con la hermana Ofe, todo lo anterior fue regido por la verdad que el Señor les estaba dando a cada uno en su tiempo y en su época. Y la bendición, la maldición iba a ser a partir de que ellos cumplieran con lo que el Señor les había establecido para ellos, ¿sí? Pasa lo mismo con nosotros. El Señor está ahora nosotros dándonos la verdad presente, que es la verdad que el Señor ha declarado para nuestro tiempo después de la obra perfecta de Cristo. Eso es lo que como ministros competentes necesitamos tener muy claro: lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario y aquello a lo cual nos ha hecho herederos por medio de la sangre de Cristo. ¿Estamos bien? Eso, cuando como iglesia lo entendemos y empezamos a practicarlo, podemos decir: el Evangelio es disfrutable. El Evangelio es algo que disfrutas, que te lleva a exaltar al Señor, a amarlo más,
porque estamos viviendo. La verdad presente es una realidad en mi presente, que estoy viviendo todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces, va la tarea para la próxima semana. Mis amados, vimos 7 etapas ahorita con la hermana Ofe, 7 etapas de la verdad presente que les fue declarado en cada etapa. ¿Cuál es la tarea? Que usted lo tenga bien claro. ¿Cuál fue lo que se le declaró a Adán y a Eva? ¿Cuál fue lo que se le declaró a Noé, a Enoc? Todas estas cosas que fueron puestas, lo vamos a tener claro la próxima semana. Tú vas a poner la palabra que se les fue declarado, y ellos estaban trabajando y operando desde la verdad que se les fue declarada a ellos. Y vamos a seguir estudiando la próxima semana estas 7 etapas, lo vamos a tener muy clarito, y vamos a ver beneficios y vamos a ver resultados de estar caminando en la verdad presente, superior y mayor en la cual estamos ahora establecidos. La próxima semana no hay, es cierto, la próxima semana no tenemos clases, nos vamos a ver dentro de 15 días, ¿estamos bien? Y arrancamos con la siguiente clase de ministros competentes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, sigamos aprendiendo, las enseñanzas están subiendo más tardar el día lunes a la plataforma, si tú puedes. De hecho, dale otra vuelta, ¿verdad?, a lo que estamos aprendiendo, a las etapas, y te vamos a encargar tu tarea que puedas traerla para la próxima semana. ¿Alguna duda con la tarea? No es un resumen, es las 7 etapas, cuál fue la palabra que se le fue declarada, la cual eso los hacía que todo lo que ellos estaban haciendo eran regidos por la verdad que se les fue declarado en ese tiempo. ¿Ok? Vimos 7 ahorita. Esos 7 los vamos a seguir estudiando la próxima clase. Muy bien, mis amados, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor.